hablemos de, otra vez con Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Ya llevábamos tiempo de... Pues sí, teníamos ratos de no grabar para no cansar a la audiencia. Pues yo creo que has estado bastante personaje. ocupado, te he visto ahí en varias... Vamos a hablar, ¿qué te tiene ocupado por estos temas? He seguido tus quehaceres últimamente. Antes de entrar a tema, agradecer a la pastelería holandesa que sigue siendo fiel patrocinador de este programa, que nos sigue apoyando, nos sigue engordando también, hay que decirlo, de una rica y sabrosa manera. Yo voy a insistir en los Reina Sofía, el que usted quiera, el de melocotón, el de fresas, el de frutas, el de chocolate, pero el Reina Sofía siempre se los va a recomendar. Ya dije, paso ahí por el que está a la par del Centro Español. Ese es el mío, y a la gente pues los invito a que visiten la holandesa. Roberto, nuevamente, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues bien, gracias a Dios, ahí estamos. Bien de salud, que es lo que importa. Bien de salud, a pesar del los estrés pesares, y a pesar de los pesares. a pesar de las pandemias, de las faltas de vacuna, de las cuartas olas, de la gente que no se quiere vacunar, de la mala administración. La gente no se quiere vacunar, pero tampoco hay vacunas. Vamos a hablar al respecto al final. Ya ese es mi cierre, porque si no mi productor me regaña porque habla rapiditas antes. Pero contame, Roberto, te he visto muy activo últimamente con el tema de dignatarios de la nación. Creo que querés hablar un poco al respecto. Estás citado para ir a platicar al Congreso, tu segunda casa o tu primera. Mi primera casi. Ajá. Estás citado para entrarle a ese tema. Yo te voy a dar mi opinión, pero primero quiero que nos contés qué son los dignatarios de la nación, cómo sucede, qué hacen, qué deberían de hacer, y luego le vamos a entrar al tema en particular. Bueno, en 1985 se termina la Constitución y en 1989, si no estoy mal, todos los constituyentes tomamos la decisión de crear una asociación para cumplir con un mandato constitucional también, de dar a conocer, promulgar y defender la Constitución Política de la República. Y se le denomina Asociación de Dignatarios por una tontera, y es que hay un decreto de la misma Asamblea Nacional Constituyente que nos decreta, ¿verdad? Somos dignatarios por decreto, imagínate qué vergüenza. Y en ese momento, pues la clase política no estaba lo desprestigiada que está ahora, se hace esa asociación de dignatarios. Y durante todo ese tiempo la asociación, sin recibir fondos públicos, como debe ser, se dedica a divulgar por todas partes el tema constitucional. De hecho, el Congreso de la República, el único compromiso que tiene en los acuerdos de paz es crear un programa cívico. Tuvimos la oportunidad de ese programa ver que se incluye la Constitución, etcétera, etcétera. Pero integrada por casi el 100% de los constituyentes en aquel entonces, cuando se firma la escritura de Constitución. Hay que cambiar presidente cada 2 años y ha habido de todo un poco. Una asociación que para lo que normalmente había servido parte de dar a conocer la Constitución, dando conferencias, etcétera, etcétera, en todas partes, el tema más importante era las consultas que se hacían a esta asociación. Se hicieron en las reformas constitucionales, aunque no nos hicieron caso, se hicieron en los acuerdos de paz, se hizo en el caso de Ríos Montt, si podía o no ser candidato de acuerdo a lo que habíamos colocado en la Constitución, en el texto. De eso había servido, aunque para muchos habían intentado conseguir fondos públicos, pero la mayoría nos habíamos opuesto al tema. Eso es la Asociación de Dignatarios de la Nación. Los dignatarios de la nación. Hoy en día son tal vez 20, ¿verdad? Y digo son porque ya no soy miembro de esa asociación y ese es parte del problema. Para allá vamos, los dignatarios de la nación. Entonces son, en palabras básicas y definiciones cortas, los que crearon la Constitución. Diputados y diputadas, porque hay una o dos, una que está ahí, ¿verdad? Constituyentes. Solo 3 mujeres fueron los constituyentes que redactamos la Constitución Política de la República y después nos quedamos en esa asociación. Según te entendí, la idea de dignatarios de la nación era fomentar, socializar la Constitución, el estudio de la misma y las interpretaciones que en su momento pudieron ustedes debatir al respecto. Claro, y la asociación se dedicó a temas como, por ejemplo, rescatar el diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa fue una tarea de Alejandro Maldonado y Oliverio García Rodas. Había un personal dedicado a rescatar todos los documentos, etcétera, etcétera. Y hacer una publicación que apenas en el gobierno
de los patriotas se entregó una, y en el caso nuestro entregamos una versión digital sobre el texto constitucional, lo que nosotros llamamos el diario de sesiones. Ahí están todos los discursos que pudo haber dado cualquier diputado, que eso es lo que se llama la interpretación auténtica, ahora se llama la interpretación originaria de la Constitución. ¿Qué quiso poner el legislador? Y eso es parte de lo que tenemos que dar a conocer y estarlo promulgando, y eso sirve para asesorar en temas relacionados con la interpretación constitucional. Los debates de cada artículo, pues bueno, de cada artículo, un buen trabajo no habrán hecho, porque a una persona como yo que le interesa muchísimo ese tipo de cosas, ni tenía idea de que existía tal material. Y después de esto te voy a recordar que me lo hagas pasar cuando tengas, porque es interesante también ver desde el origen cuál fue la interpretación que se le da. Ahora, sí. Roberto, recordame, ¿cuántos constituyentes hubieron? 88. 88. Y de 88... 3 mujeres nada más. Y un representante de los comités cívicos, Mauricio Cristian. De 88, ¿cuántos dignatarios de la nación quedan? Pues la verdad que estábamos tratando de hacer la cuenta, y eso es parte del tema. Quedarán unos 40 tal vez, ¿verdad? Entre 40 y 50. Dignatarios, no constituyentes. O sea, me refiero a los que bueno, todavía participan activamente en la asociación. No, en la asociación, en los últimos años, y es parte de lo que probablemente hablemos, hemos tenido una gran discusión sobre cuál debe ser el papel de esta asociación. Y nos avergonzamos de lo que hizo el presidente de la Asociación de Dignatarios. Renunciamos 15, 10 de un solo y otros 5 que renunciaron después, y a eso redujo. Yo creería que en la asociación habrá tal vez unos 20, si no es que menos, y 20 por descuido. Son 10, 12 los que están realmente activos en este caso, y no precisamente dando a conocer la Constitución, promulgándola o seguir el trabajo que teníamos de rescatar el diario de sesiones, sino han parado politizando la asociación y buscándolo como un instrumento. No te creo yo que sea politizado alguna institución de esa índole. Pues no, en el país todo lo hemos politizado. Parece otro país, ¿no? Guatemala. Parte del problema en Guatemala es que politizamos la justicia, politizamos la academia, hemos politizado todo menos a la población, o sea, que es lo que realmente debimos haber politizado. La población debería saber más de política, estar más interesada en participar en política, meterse a los partidos, ser parte, por lo menos crítica, investigadora, fiscalizadora, conocer el qué hacer del Estado, y eso no lo hicimos. Paramos politizando la academia con todo el tema de la elección de cortes, la elección de contralor, y ahí pues... tanto el colegio de abogados, el colegio de contadores y auditores se paró dividiendo en 2 colegios, para que veas que claro. Típico país, las universidades, todo se politizó. Ser ahora miembro de una comisión de postulación, que son los que nominan a los candidatos o candidatas a magistrados o a contralor de cuentas, por ejemplo, es más difícil que ser diputado. Es toda una campaña política, y llegar al puesto de donde puedes convertirte en un miembro de la Comisión de Postulación, como ser miembro del Consejo Superior Universitario, está más politizado que nunca. Y entonces la Asociación de Dignatarios también empezó a tomar medidas políticas, sobre todo ahora con esta división que hay en los que perdieron las votaciones en la constituyente, sobre todo temas quieren como ganarlas ahora, ¿verdad? A través de leyes. Eso te iba a preguntar, ¿en qué está metida ahora? Yo sé, obviamente yo lo sé, pero contanos, porque no toda la gente está enterada. ¿Qué problema está sucediendo? Y solo voy a recordar una cosa que aquí dijimos. La obra maestra de Mario Taracena en la última sesión del Congreso del año pasado, donde hace que todo el mundo pierda la noción, los nervios, y que se comiencen a pelear en el Teatro Nacional para evitar la pesquisidora que iba a decidir el antejuicio en contra de los exmagistrados ahora de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras y Neftalí Aldana, me parece. Quiero recordar, porque va a ser importante que recordemos ese punto, pero ¿en qué está metida hoy? ¿Por qué hoy es noticia los dignatarios? Bueno, este grupo de personas, porque no son todos los dignatarios, pero sí los que se llaman dignatarios porque están en la asociación, tienen su primer problema con Sandra Torres. Okay. Un grupo pequeñito, que es exactamente el mismo grupo de ahorita,
salen en medios de comunicación declarando que Sandra sí puede ser candidata. Todo lo contrario de lo que dice la Constitución. Entonces, en vez de defenderla, lo que hacen es que los utilizan a ellos para salir públicamente ayudando a que ella pudiera ser candidata. Al final, la Corte de Constitucionalidad no permite que Sandra sea candidata, que es lo correcto. ¿Qué pasó ahora? Es que los dignatarios, el presidente y su junta directiva presentaron una demanda contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Uno de ellos ya falleció y Gloria que ya no es, que está exiliada, ¿verdad? Que fue reelecta por el Consejo Superior Universitario, pero a raíz de varios recursos y sobre todo de esta demanda abandonó el país esperando que se solucione este tipo de problemas para poder tomar posesión. Y que solo quiero hacer un paréntesis. Sí. Abandonó el país porque luego pasan cosas como lo que le pasan al exfiscal Fopa y sus colaboradores que resultan detenidos de una manera que hoy el juez dice que es medio legal porque dice que cierta parte de la actuación sí es legal y luego dice que otra parte no es legal. Yo no muy entendí, pero hay que irle aclarando porque la gente luego pregunta, pero ¿por qué Telma Aldana está fuera del país? ¿Por qué la exfiscal antes de Telma Aldana, se me fue el nombre ahorita, también está fuera del país? ¿Por qué todos están yendo fuera del país? ¿Por qué en Guatemala lamentablemente pasan esas cosas? El costo de hacerle frente a este monstruo denominado Pacto de Corruptos, que ya todos lo sabemos, que se compone por el gobierno central, por el CACIF, por los gente del crimen organizado, pues el costo de intentar hacer algo por cambiar este país, pues es eso, ¿verdad? Que acomode lugar, como dijera Luis Aragonés, el ex referente del Atlético de Madrid, por lo legal o lo ilegal, ganaremos, y parece que eso es lo que están aplicando al Pacto de Corruptos. Pero te vuelvo a hacer la palabra. Entonces ellos pusieron una denuncia en contra de estos 3 magistrados. Una demanda ahí, ¿verdad? En el Ministerio Público. Efectivamente, como lo decías, se le da el trámite. Mario Taracena evita que se le dé trámite a esta demanda porque, como son magistrados, en ese momento tienen derecho a un antejuicio. El antejuicio lo conoce el Congreso de la República. Y el Congreso de la República lo que tiene que hacer de acuerdo a la ley es escoger, aunque realmente es por sorteo, ¿verdad? 5 diputados o diputadas que se convierten en la comisión pesquisidora. Esta comisión pesquisidora tiene un tiempo límite para decir si hay motivos legales para que esa demanda surte efecto, para que esa denuncia se convierta en un juicio y entonces al lugar, ¿verdad? El procedimiento, es decir, pierde el antejuicio, que el proceso es eso, ¿verdad? Por eso se llama antejuicio, antes del juicio, y entonces el Congreso de la República decide si tienen derecho los demandantes a que se les juzgue, y entonces esa comisión pesquisidora hace un dictamen al Congreso, el Congreso vota y ahí se decide si abran el proceso y pierden esa inmunidad, digamos que tienen. Básicamente el antejuicio, ¿verdad? Para la persona que lo escuche y no lo entiende, el antejuicio, porque dice por qué los funcionarios públicos gozan de un privilegio legal que se llama antejuicio, que se les examina previo a entrar a un juicio por la vía ordinaria del organismo judicial, se les examina previamente, o sea, en este poder y contrapoder que existe, tienen derecho, porque si no sería como lo que estamos viendo ahorita, o sea, pudiéramos cualquier ciudadano en un revanchismo por una decisión política pudiera ir, denunciar a alguien y ese alguien pudiera ser capturado. Entonces, para evitar ese tipo de controversias, pues se da el antejuicio. Ese era el espíritu del antejuicio. El espíritu original, digamos, el espíritu original es un par de diputados van camino a votar por el presupuesto. En el camino los detiene la policía y dice, tienen orden de arresto. Y por esos 2 votos ya no se aprueba el presupuesto, claro, para dar un ejemplo. ¿Y por qué tiene orden de arresto? Porque la vecina los acusó de que intentaron un revanchismo cualquier cosa, pero en el momento un juez cómplice puede dictar una orden de aprehensión. Claro. Y entonces por eso es que a los funcionarios públicos en términos generales se creó esa figura del antejuicio para decidir sí o no al lugar del antejuicio. Hoy ya no sirve porque se ha manipulado de tal manera que el antejuicio sirve para protegerse de verdaderos delitos, ¿no? Claro. Para lo que se creó, que es para proteger para delitos falsos, lo que se llama. Hola, Felipe Alejos, ¿verdad? Digamos, el caso de Felipe en concreto, como tiene antejuicio, no logra pasar ese antejuicio en la Corte Suprema.
Ahora vemos que 8 de esos magistrados de la Corte Suprema tienen una demanda del Ministerio Público, de la FESI, y ahora ellos van a tener un antejuicio que va a ir a parar al Congreso. Lo que el Congreso va a tener que hacer dentro de poco es crear una comisión pesquisidora para el caso de estos 8 magistrados de la Suprema y 2 magistrados. Ahí te pregunto, ¿se crea más. una por cada magistrado o se crea una por el conjunto de magistrados? Depende cómo hayan presentado la demanda, pero en este caso, si el fiscal presentó las demandas en conjunto, ¿verdad? Entonces habrá una sola comisión. Y porque es el mismo delito para las mismas personas. Volvamos a la Asociación de Dignatarios de la Nación. El nombre. Hasta el nombre suena mal ya, ¿verdad? Está caquero, Ofende. está caquero. Ajá. Los dignatarios de la Nación entonces vinieron, presentaron una demanda en contra de estos tres magistrados. Para ser exacto, los magistrados conceden el amparo al Procurador de los Derechos Humanos para que no puedan expulsar al embajador de Suecia. Ese es el tema. Y entonces viene y todo el mundo empieza a decir que eso va más allá de sus obligaciones y que entonces esa sentencia viola la Constitución. Y entonces le meten la demanda a los magistrados de la CC, las personas encargadas de interpretar la Constitución, diciéndoles que están violando la Constitución, que están más allá de sus deberes, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, etcétera. ¿Verdad? Solo se dice etcétera una vez, entonces es mala costumbre. ¿Verdad? No hay etcétera. Okay. Bueno, pero se para, Mario Taracena la para, se deja en el olvido, pero ahora que Gloria Porras se logra reelegir, porque de Mata Vela, que es el otro, es el único que está de magistrado, pero llenando la vacante de Gloria. Y entonces, Gloria, cuando logre tomar posesión, si logra tomar posesión, de Mata Vela se irá. Hoy es el único magistrado, porque el otro magistrado, que era Euanerges, falleció. Y entonces, ahora que ella va a tomar posesión, la reviven, ¿verdad? Y la mandan al Congreso para crear la comisión pesquisidora. Se elige por sorteo y el primero en salir electo es el presidente de la comisión pesquisidora. Y entonces, para mala suerte de ellos, para buena suerte de otros, dependiendo de qué lado de la historia estés, Mario Taracena es el presidente de la comisión pesquisidora. Y entonces la comisión pesquisidora nos cita a los que renunciamos a la asociación de dignatarios por esa demanda. ¿Por qué renunciamos a la asociación de dignatarios? Primero, porque el presidente nos confiesa de que es un favor que le pidió el presidente de la República y que a cambio le está ofreciendo una pensión vitalicia para los constituyentes. Eso nos ofende más, o sea, ya hay 2 ofensas. Que usen a la asociación para presentar la demanda, pero además que sea a cambio de una pensión vitalicia. En un país pobre como el nuestro, a cuenta que los constituyentes van a tener una pensión vitalicia. Tiene una pensión el que trabajó tiempo suficiente para el Estado y de acuerdo a lo que haya ganado. De lo contrario, las constituyentes pueden ser hasta de honor en salario. Hay un pago ahí de 600,000 quetzales. Nos oponemos a la pensión. Jimmy no se atreve a dar la pensión. El caso se queda ahí muerto. Y ahora que Taracena empieza a investigar, descubrimos que les dieron 600,000 quetzales, ¿verdad? Apenas unos cuantos días después de haber presentado la demanda. 8 días después. ¿Verdad? 8 días después de haber presentado la demanda, hay un depósito para la asociación de dignatarios. Que eso ya también ya es un tercer tema. Primero, que no debieron haber usado la asociación para presentar la demanda, debieron haber convocado una asamblea, y si toda la asamblea interpretando estaba de acuerdo, pues está bien. Pero nunca convocaron asamblea. Nos pidió disculpas por hacerlo, nos confiesa que están tramitando una pensión vitalicia, segunda ofensa, segunda ilegalidad, segunda tema antiético, pero después viene este tercero, y es que como no salió ese dinero, entonces les depositan una donación que hasta ahora estamos descubriendo que se dio la donación y que saber cómo la manejaron, para qué la usaron, porque realmente no hemos visto una campaña hecha por los dignatarios para dar a conocer la Constitución. Están ahí esos 600,000 y el año, principios de este año, vuelve a aparecer el tema, porque en el presupuesto del 2019 venían 5 millones para la Asociación de Dignatarios, pero aquí está lo raro, ¿verdad? Todas las asociaciones ONGs que reciben fondos públicos del Estado van en el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. Los dignatarios no, aparecen en el presupuesto del Congreso de la República, ¿verdad? Y entonces ya es como muy evidente que el Congreso va a agarrar 5 millones de su presupuesto para dárselo a la Asociación de Dignatarios, ¿a cuenta de qué y para qué?
se aprueba ese presupuesto en el 2019 con esos 5 millones, no se los dan, estamos investigando si esos 600,000 son parte de los 5 millones, pero a inicios de este año vuelve a aparecer ahí el tema de que le querían dar los 5 millones a los constituyentes. Lo denunciamos, hacemos público, se arma un gran relajo y entonces ya no presentan el proyecto de presupuesto con los 5 millones para los dignatarios de la nación, pero además el presupuesto ya no se aprobó, pero el rubro sigue estando vigente porque en el presupuesto del 2019 no está vivo, pero no está muerto. Está ahí. No sé, porque como el presupuesto también es una gran falsedad, porque en el 2020 no tenían presupuesto y lo que hicieron fue solo ampliar el presupuesto del 2019 y ahora en el 2021 siguen con el presupuesto del 2019 con unas reformas que nunca pasaron por el Congreso. Aquí es una ilegalidad tras otra ilegalidad y es lo que a la Corte le corresponde. Nosotros sostenemos que la demanda nunca se había presentado, que ningún juez puede ser juzgado por sus sentencias. Pues entonces a cualquier juez le va a dar miedo decir, dictaminar algo y sobre todo interpretar la Constitución si alguien lo va a demandar porque esa interpretación no está dentro de la ley o no es la correcta. No pueden ser... Pero ahí, vamos a ver, entonces para ordenar un poco las ideas, porque ya nos explicabas el tema de dignatarios de la nación. Ahora en la genialidad que yo lo he dicho abiertamente aquí, Mario Tracena es mi diputado culposo, y hablábamos de lo que había hecho en la última sesión en el Congreso del año pasado al Congreso, hacer un lío para que no se formara la pesquisidora, se forma la pesquisidora. Y sale el presidente. Esta semana lo vivimos, Guatemala no le sonríe la suerte en el fútbol, pero aparentemente ese día en el hemiciclo parlamentario nos sonrió y sale el presidente. Y entonces lo que era, y ojo a los que quieren ser políticos, y a los que buscan hacer política, ¿sí? Lo que era una pesquisidora para decidir el antejuicio de 2 magistrados, como dijo Roberto, depende del lado que usted juegue, pueden ser buenos, pueden ser malos, pero lo que era para eso, y en este caso era malo porque esta asociación pues es evidente que está alineada a cierto pacto que hablamos antes, Mario viene y logra saber que hay un desembolso del Estado de 600,000 quetzales y comienza a pedirle información sobre los 600,000 quetzales. Información a la cual él tiene derecho de solicitar como diputado, pero yo también tengo derecho de solicitar como ciudadano de este país y como algo que se erogó de parte del Estado. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo respuesta de parte de estos famosos dignatarios? Pues Mario hábilmente le da vuelta al tema y ahora ya no se discute si la demanda procede o no procede, eso es lo de menos, ¿verdad? Ahora lo que se está discutiendo es por qué les dieron 600,000 quetzales, qué hicieron con eso y por qué no quieren entregar cuentas. Sacan un comunicado diciendo que ellos ya le entregaron cuentas a ¿quién? Al Congreso de la República, que le entregaron cuentas a la Contraloría. Lo cierto es que los diputados de distintas bancadas, de distintas comisiones, le están pidiendo a estos dignatarios que entreguen las cuentas de esos 600,000 y no lo hacen. Si esto estuviera limpio, ¿por qué no lo hacen? Claro. Y la genialidad de Taracena aquí está, digamos, porque de él sí sabemos de qué lado de la historia está. Digamos, él quiere comprobar que los dignatarios no lo hicieron de buena fe y que además de que no lo hicieron de buena fe, les dieron plata y que además esa plata la usaron mal y está tratando de comprobar que no tienen la solvencia ética y moral para haber hecho lo que y evitar haciendo. Que les den los 5 millones. Y evitar con esto de que los 5 millones que vienen presupuestados desde 2019, ellos presentaron en el 2018 la demanda, les dan los 600,000, en el 2019 les aparecen 5 millones, lo que el Congreso nunca ha hecho, ¿verdad? De donarle a una asociación, a cuente que, y ahora tratando de mostrar todos los malos manejos, las malas acciones y las ilegalidades, no solo para que no les den los 5 millones, sino para que los demandantes ahora sean demandados, porque le va a corresponder al Congreso cuando descubra, si es que así es, porque no podemos ser testigos nosotros de que hicieron un mal uso de esos 600,000, que nunca se los debieron haber dado, que se los dieron, pero hicieron mal uso de ellos, le toca al Congreso, ¿verdad?, pedirle al Ministerio Público
lo conducente, se dice, ¿verdad? Que proceda con lo conducente e investigue a la asociación y proceda en ese sentido. Pero también a la Contraloría de Cuentas. Que proceda a la Contraloría de Cuentas a hacer las auditorías que corresponden y que proceda penalmente si es que hay algún delito en el uso de los fondos públicos. Y de eso se trata. Se está transparentando un tema que nadie conocía y entonces al final están más que molestos, enojadísimos, ya presentaron un antejuicio en contra de Taracena, ya presentaron un amparo en contra de Taracena, ya nos amenazaron a los 3 que estamos citados para que no lleguemos el lunes. Hay uno que está enfermo, pero los otros 2, las amenazas lo que nos hacen es más fuertes de querer ir, porque a cuenta de que no quieren que vayamos, ¿qué vamos a ir a decir? Que les causa daño, que les causa problema. Sí, de todos modos, ya el tema está ahí. Ya Mario Taracena logró hacer público que les dieron los 600,000. Ya Mario Taracena les está pidiendo cuentas. Ya hay más diputados y diputadas pidiéndoles cuentas y ya es obligación del MP y de la Contraloría investigarlos. Entonces, al final, pase o no pase el trámite para el juicio en contra de este magistrado, proceda o no proceda, vote como vote el Pleno, ya el tema del mal de haber recibido dinero, no entregar las cuentas y la investigación ya es un hecho. Ya casi no importa que vayamos nosotros el lunes, somos testigos que vamos a ir a ratificar lo que Mario ha hecho público, ¿verdad? A Mario le dijeron que no le iban a dar la información porque no correspondía, porque era una pesquisidora que tenía otro asunto legal. Y vuelvo y repito, señores que quieren hacer política y personas que quieren participar en la política, papel y lápiz, apunten. Entonces vino él y la UNE tiene 11 comisiones de trabajo en el Congreso, preside 11 comisiones de trabajo, entonces les toca ahora, les mandó a solicitar a través de esas 11 comisiones la información. Así es como se hace la política y así es como se trata de hacer una lucha. ¿En qué podrá cambiar el destino, esta pared a la que nos vamos a ir a estrellar? Pues posiblemente en nada, pero sí que es satisfactorio ver cómo por lo menos una se les gana. Roberto, entonces vas la otra semana. Lunes 11 de la mañana vamos a estar en el Salón del Pueblo. En cualquier otro congreso sería una sesión pública y abierta. Este congreso estoy seguro que no va a dejar entrar al público, pero no la pueden cerrar a la prensa. Entonces son los 4 diputados y una diputada, miembros de la Comisión Pesquisidora. Por lo menos creo que vamos a ir 2 de 3, el tercero va a depender de su salud y de otro tema que estamos tratando de corroborar si él había renunciado antes del 2018, entonces ya su testimonio no tendría validez, ¿verdad? Pero por lo menos 2, Víctor Hugo Godoy y este servidor, vamos a estar ahí a las 11 en punto, 11 menos cuarto por lo menos, y vamos a ser interrogados por esa comisión pesquisidora. La comisión solo nos puede interrogar sobre la demanda, porque eso es lo que ellos están preguntando. Y ahí les vamos a explicar, ¿verdad?, cómo conocimos la demanda y qué fue lo que la demanda provocó, y vamos a tener la oportunidad de explicar cómo hay que tener cuidado y que el papel de una comisión pesquisidora, decir si corresponde el juicio o no corresponde, también tiene que ver cuando descubran si hubo dinero por medio, si hubo una intención espúrea, que se llama ese tema, de hacerlo solo por pararlo, porque son parte del pacto, porque son parte de los que están en el otro lado evitando esos temas. Y además, desde el punto de vista legal, que es lo que a ellos les corresponde, definitivamente la demanda no cabía, nunca cupo, ¿verdad? Okay. Nos caiga bien o no, estemos de acuerdo o no, no cabe nada contra la sentencia de la Corte Constitucional. Ahora la Corte Constitucional está en manos de los conservadores, digámoslo así, por no decir de la derecha, y van a sacar un montón de sentencias y resoluciones que no nos van a parecer, pero no por eso vamos a demandarlos por sus sentencias, estoy seguro, ¿verdad? Claro. Son pocos pero machos, dicen los ¿cómo es que se llama? El argot de nuestro país. A la señal de mi productor se nos está acabando el tiempo, pero yo no me quiero ir sin hacer mención, porque llevamos rato de no sacar programa. El doctor Yamatei salió diciendo que la gente no se quería ir a vacunar, que no era responsabilidad de él ir a sacar a la gente para vacunarse. Que, señor Yamatei,
a la elección de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, en buses del gobierno iban a votar. A las elecciones que usted ganó, en buses iban a votar. Sí es capaz de arrear a la gente cuando le interesa lo que la gente le pueda dar. Además dijo que las vacunas estaban. Yo hoy fui al centro de vacunación de la Universidad de San Carlos, que abre a las 8. Y a las 9:45 estaba cerrado porque solo 1,000 dosis les habían mandado. La cola llegaba, para los que viven por la zona de Lusac, llegaba hasta Majadas. Entonces la gente sí se quiere vacunar. No le mienta más a la gente, pues. No lo tiene que hacer. Mire, usted ya se enriqueció, usted ya tuvo 2 años de gobierno y ya pudo hacer lo que quiera. No le mienta más a la gente. Ponga las vacunas acá, no hable de cuarta ola, no sea ridículo. Cuarta ola, ¿a qué ola quiere llevar? Pues parecemos mar, ola tras ola tras ola. Ponga las vacunas acá, eso es lo que se necesita. Tuvo que haber puesto el tema en la mesa con la vicepresidenta de Estados Unidos, pues parece que no. Igual también tampoco era que la vicepresidenta le venía a preguntar a usted qué quería, pues él le vino a imponer ciertas cosas. Roberto, un actuar diferente rapidito, ya que me voy por ahí. Esta fiscal comenzó como a tramitar, después de tramitar muchos permisos a la FESI, después de que vino la vicepresidenta. ¿Tendrá alguna incidencia ahí, crees? Indiscutiblemente que sí. Yo creo que si la fiscal no entiende que la comunidad internacional en términos generales, y de ahí viene el problema con el embajador de Suecia y embajadores de otros países europeos, si él no entiende que la FESI tiene el respaldo de la comunidad internacional, que la FESI está ocupando el lugar de la CICIG, pero hoy la FESI es un nacional, con un equipo nacional que obedecen al Ministerio Público. Y si el Ministerio Público no lo entiende y trata de cerrar la FESI o de quitar a Francisco de la FESI, sí vamos a tener problemas serios, porque esto va a seguir la confrontación. Va a seguir. Aquí estamos en un tema de hoy recibimos un derechazo, entonces mañana se recibe un izquierdazo. Y entre todos los temas hay gente que nos llama, por ejemplo, a nosotros para decirnos no vayan porque los van a meter presos por difamación y calumnia. Pues les digo, nos van a meter presos por cualquier tema el día que les estorbemos, ¿verdad? Claro. Y eso indiscutiblemente así es. Este es el caso FOPA. Pero en pocas palabras, sí, la FESI tiene el respaldo de la comunidad internacional, y la vicepresidenta de los Estados Unidos no solo le dio el respaldo, sino que vino a crear una nueva CICIG, pero ahora es una CICIG gringa, ¿verdad? Ya sin cuentos. Con el Departamento de Justicia. Departamento de Justicia, Departamento de Estado y la FESI. Y la FESI. La FESI. Doctor Yamatei, la FESI. La FESI. Que está mandando plantear usted inconstitucionalidades. Vacune a la gente, consiga vacunas, no van a ser los rusos. Vea qué hace, recupere el dinero. Hasta aquí llegamos porque mi productor ya me está regañando. Gracias.